Vamos a empezar. Antes de empezar con María, anoche dejamos algo en Veremos que nunca se hizo, gracias a nuestra anfitriona que nunca nos buscó la lectura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las vidas nuestras que se han vivido? Y hablábamos de que se han vivido 2 veces hasta María y luego Luisa la tercera vez. Y quedamos de hacer una lectura donde Jesús nos habla de esto. Entonces, es del libro 14, la lectura 73, de noviembre 11 de 1922. Donde Jesús dice lo siguiente. Dice, pequeña hija de mi querer, esta luz que ves es mi suprema voluntad, de la cual nada escapa. Debes saber que al crear el cielo, el sol, las estrellas, etc., a todo le fijé sus límites, su lugar, su número. No pueden crecer ni decrecer. Todas las cosas las tengo como en un puño. Así, al crear al hombre, al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos, todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que deberá existir. Y esto era connatural en mí, mucho más que yo mismo debía ser actor y espectador hasta de un pensamiento. Y si el hombre no lo podía hacer sin mí, ¿cómo no debía yo saberlo y conocer hasta el número? Así que en mi voluntad nada todo el obrar de las criaturas, como los peces nadan dentro de un vasto mar. Pero habiendo creado al hombre no esclavo, sino libre, porque no era decoroso para mí ni obra digna salida de mis manos, si hiciera salir a este hombre atado, sin libertad, ni podría decir hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, si no lo hacía libre, quería dotarlo con la libertad. Yo era libre, libre también él, pues no hay cosa que más torture a una persona que dar un amor forzado. Si se fijan, nos está hablando de que él creó todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, todos nuestros actos. Como que esto resulta un poco incomprensible con lo que sigue, que dice que nos dio una libertad para que nosotros eligiéramos. Entonces, como que hay una cierta contradicción que no es tal. Si nosotros empezamos a oír a San Pablo, ya ven que San Pablo está continuamente aquí en este retiro, San Pablo nos dice que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. ¿Se acuerdan de esas frases? Por lo tanto, San Pablo está diciendo lo mismo que dice Jesús aquí. Lo malo es que nosotros interpretamos como actos, los interpretamos como la acción. O sea, cuando yo digo un acto, digo una acción. Y eso Jesús no está diciendo que Él creó todas nuestras acciones, sino dio el principio para que nosotros pudiéramos llevar a cabo las acciones, dio el estímulo, el impulso para que nosotros pudiéramos vivir todo lo que nosotros hacemos. Pero él quería ser actor y espectador. ¿Qué quiere decir? Que ese impulso es él el que quiere obrar junto con nosotros.
O sea, Él creó, Él sacó de sí esos impulsos donde Él iba a vivir nuestra vida junto con nosotros. A eso es a lo que se está refiriendo. Por lo tanto, está creando nuestra propia vida, la vida que Él quería que nosotros viviéramos, que es la vida divina. Y luego dice ahora, mi voluntad tuvo un dolor al ver en tantos cambiados sus actos, de los cuales era actora en actos mortales para mí y para ellos. O sea que gracias a la libertad que Él nos había dado, que Él nos dio, gracias a esa libertad nosotros podemos decidir si queremos que Él obre junto con nosotros o definitivamente no queremos. Y entonces el impulso que Él sacó simplemente está sirviendo para que nuestra voluntad lo use para actuar sola sin la unión con Él. Y dice, por eso quise que mi voluntad, haciéndose doblemente actora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino, que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad con otros tantos actos divinos. Pero se necesitaba alguien para hacer esto. Y he aquí a mi humanidad santa, libre también ella, que no queriendo otra vida que la sola voluntad divina, nadando en este mar inmenso, iba duplicando cada pensamiento, palabra y obra de criatura, y extendía sobre todo un acto de voluntad divina. Aquí nos está diciendo y nos está afirmando cantidad de cosas, no sé si se dieron cuenta. Debido a esa libertad que Él nos dio, nuestra voluntad puede tomar el impulso para obrar y dejar fuera a Dios en nuestros actos. Por lo tanto, estamos haciendo actos mortales para nosotros. Estamos muriendo a la vida que Él quería poner en nosotros y le estamos dando muerte a esa vida en nosotros. Esa es la primera cosa. Segundo, no es una ofensa lo que cometimos, es una deuda. Perdón. Y aquí Jesús no lo dice de esta manera. Dice, por eso quise que mi voluntad, haciéndose doblemente actora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad con otros tantos actos divinos. O sea, se necesitaba pagar esa deuda de vida divina que nosotros no quisimos hacer y que ahora tiene que venir Jesús a pagar esa deuda. Tiene que venir a vivir nuevamente nuestra vida, todos nuestros actos, pero vivirlos desde la voluntad divina, para poner ante el Padre una vida divina a nombre nuestro en cada acto. Y luego dice, pero se necesitaba alguien que lo hiciera, pero no había nadie que lo pudiera hacer porque nadie tenía ya vida divina. O sea, el único que la poseía y que poseía vida divina y vida humana era la humanidad del Verbo. Esa humanidad que había sido creada para venir a reinar, para que Dios viniera a reinar en este mundo, puesto que la humanidad de Jesús y la divinidad de Él, del Verbo eterno, se conjuntan en una sola persona, que es la persona del Verbo eterno. Por lo tanto, es el único que puede rehacer al hombre, es el único que le puede pagar al Padre por todo esto
y ahora Él tiene que venir a repetir todo lo que había creado desde toda la eternidad, pero ahora tiene que venir a rehacerlo, que no se trata de un perdón, sino se trata de un rehacer al hombre. Y luego dice, mi voluntad divina nadando en este mar, su humanidad, perdón, nadando en este mar inmenso, iba duplicando cada pensamiento, palabra y obra de criatura y extendía sobre todo un acto de voluntad divina. Y esto daba satisfacción y glorificaba al Padre Divino, de modo que Él pudo mirar al hombre y abrirle nuevamente las puertas del cielo. Y yo anudaba con más fuerza la voluntad humana, dejándola siempre libre de no separarse de la voluntad de su Creador, causa por la que se había precipitado en tantas desgracias. Pero no estuve contento solo con esto, sino que quise que mi mamá, también santa, me siguiera en el mar inmenso del querer supremo y junto conmigo duplicara todos los actos humanos, poniendo en ellos el doble sello, después del mío, de los actos hechos en mi voluntad sobre todos los actos de las criaturas. O sea, asocia a María en este rehacer al hombre, rehacernos a nosotros, y por eso decíamos que en María estamos rehechos nuevamente, ¿sí? O sea, ella repite nuestra vida poniendo un acto de voluntad divina en cada acto de nosotros. Es nuestra vida vivida por segunda ocasión. Primero fue creada por Dios, después es Jesús quien la tiene que rehacer y luego asocia a María, ¿sí? Y habíamos dicho que esto es lo que la convierte en verdadera Madre nuestra. Pero no es todo, porque falta esa restitución que habíamos hablado el día de ayer, esa restitución de la voluntad divina para poder hacer crecer la vida divina que ya estaba nuevamente a nuestro alcance. Dice, después de ti, después de mi Madre Celestial, te llamé a ti para hacer que todos los actos humanos tengan el primer sello hecho por mí, el segundo hecho por mi mamá y el tercero por una criatura de la estirpe común. Mi eterno amor no estaría contento si no hubiera elevado a una de la estirpe común, la cual debía abrir las puertas a quien se dispusiera a entrar por ellas para vivir en nuestro querer. Tercera ocasión en que nuestra vida es vivida. O sea que tenemos toda la ayuda necesaria para poder vivir en esta divina voluntad. Tenemos la vida de Jesús, tenemos la vida de María y tenemos la vida de Luisa. O sea, ahora tenemos todas las garantías de que este reino de la divina voluntad puede ser nuestro, si queremos. O sea, no es obligado, sino es si queremos. No sé si haya algún comentario sobre esto, pero no quería dejar pasar esa lectura para que quede claro lo que habíamos dicho el día de ayer. ¿Sí? Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Anoche yo apunté algo que mencionó que dijo, nosotros ya no somos hombres creados por Dios, solo Adán. Así empiezan los chismes. Qué bueno que, por eso tenía la duda, por eso me quedé con esa duda. No,
Dije que nosotros ya no somos los hombres que creó Dios. ¿Sí? ¿Por qué ya no somos? Porque Dios creó al hombre, pero al hombre con la naturaleza divina, con la unión con la divinidad. Cuando nosotros perdemos esa divinidad, nos quedamos simplemente como seres humanos racionales, pero no somos hombres, porque el hombre es Jesús. ¿Sí? Esto es importante. ¿Ninguna otra cuestión? Bueno, sí, una cuestión más. Buenos días. Cuando dice, doctor, de que las obras hechas, bueno, que nosotros fuimos hechos para ejercitarnos en las obras hechas en la eternidad. Entonces, no sé si está bien lo que entendí, que no es que Dios haya hecho que yo camino, yo hago algo en mi trabajo, sino que es como el motor. Él es el motor para que yo pueda hacer esas obras. ¿Sí lo quiere ver así? ¿Sí? Uh-huh. Ah, Pero ahí nos quedaría más claro como impulso, porque el motor es necesario para que yo actúe. Y si no tengo el motor no puedo actuar. Pero yo tengo un motor que es mi voluntad. Entonces déjelo como impulso. O sea, el ejemplo que siempre pongo, ya hasta el cansancio deben, el ejemplo de una pila. Una pila está sacando electricidad por impulsos y tiene una determinada cantidad de electricidad. Entonces, no importa dónde ponga esa pila, o sea, el impulso es el mismo, pero la acción es diferente. Lo pone en un reloj, marca la hora. Lo pone en un teléfono, puede hablar. Lo pone en una computadora, puede trabajar en ella. Lo pone en un juguete de niño y el carrito corre, ¿sí? Pero el impulso siempre es el mismo. Lo que cambia sería el motor del objeto. O sea, el motor del objeto toma ese impulso para obrar. ¿Podría ser energía o no entra, o sea, impulso, energía, ¿no? Si lo quiere ver así, sí, como la energía para obrar, pero es una energía divina, porque sale de Dios. Ahora, esa energía puede actuar, si en el ejemplo de la pila siempre es la pila la que actúa, ¿de acuerdo? Pero en el ejemplo de la voluntad de Dios, de lo que Dios crea, ese impulso que Dios saca viene a mover mi motor. Yo tengo un motor, pero es un motor libre. Ese es el punto que necesitamos entender. Entonces, el impulso de Dios, lo que Dios creó para mí, llega y mueve mi voluntad. Y mi voluntad libre puede decidir si ese impulso sigue corriendo en mí o simplemente lo tomo para moverme yo y le digo, tú te quedas aquí y yo actúo por mi cuenta. ¿Sí? ¿Cuál sería el punto, la balanza, el equilibrio para tratar de discernir entre mi voluntad y la voluntad de Dios? Yo sé que conociéndolo, amándolo, pues voy a tratar de imitarlo, pero a veces nuestra cabeza loquita se pone a negociar con nuestros afectos, con nuestros apegos. ¿En qué momento se da? Sí, entiendo que debe ser un discernimiento, pero como dice usted, ¿en qué momento nos cae el 20, la moneda, el tostón, todo? O sea, ¿en qué momento podemos estar seguros de estar obrando como Él quiere? Ajá. En el momento que todas las finalidades humanas desaparezcan. Pero ¿cómo sé eso? Porque, por ejemplo, A ver, ¿usted qué hace en la vida? sí, yo sé, ¿Trabaja? ajá, tengo necesidades Espéreme. materiales. Ajá. ¿Trabaja? Sí, soy médico también, ¿Es qué? médico. Es médico. Ujú.
Madre Santa, Y una me colega. encanta. Sí, padre. Bueno, trabaja ¿por qué? Porque tiene necesidad Sí, económica. pues sí, pero trabajo porque disfruto mi trabajo. Me Ok. encanta mi trabajo. Perfecto, disfruta su trabajo, por eso trabaja. Aparte de la necesidad económica, Ujú, que quizá no sea muy apremiante, pero de todas ujú, maneras reditúa y queremos trabajar para tener más. ¿De ujú. acuerdo? Sí. Esa es necesidad, es un impulso humano, Ujú. una finalidad humana. ¿Qué hacemos para vivir en la divina voluntad? El gusto de usted lo tiene que quitar. La necesidad de usted la tiene que quitar. ¿Y ahora por qué va a trabajar? Para darle vida a la divina voluntad en sus actos. O sea, que sea la divinidad la que esté actuando en usted. Y esa debe ser la única finalidad de usted. Que la divina voluntad actúe poniendo su propia vida divina en los actos que usted hace. Esa es la forma de saber si estoy o no estoy viviendo en la divina voluntad. ¿Y cuál sería como mi medidor, mi parámetro? Porque, pues, somos humanos, somos imperfectos y caemos una y otra vez. Sí, pero ese es el pretexto ideal para no actuar nunca para Dios. El pretexto, conste que lo dije. Espérame tantito. Y es un pretexto que nos da perfecta respuesta a lo que yo quiero hacer. Soy humano, soy imperfecto. Perdón, pero eso es un error. Dios la hizo perfecta. Le dio una voluntad perfecta, pero es una voluntad que se corrompió. Por lo tanto, debemos entender que lo que estoy haciendo no es lo que Dios quiere. Simplemente vamos a tomar el primer mandamiento de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las ¿Y cosas. eso qué quiere decir? Ay, pues que tengo que entregarme. Primero Dios, Ujú. seguros, amar más a Dios que a todo lo demás. Con todo. Pues no, amarás a Dios sobre todas las cosas, no más que a las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre usted. Debemos amar a Dios en usted, no más a Dios que a usted. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo amar más a Dios y decir yo amo mucho a Dios, pero también la amo a ella, pero también amo el fútbol, pero también amo todo lo que quiera, incluso el pecado. Porque si el amar es darse a todo a lo que yo me doy, eso lo estoy amando. Y ella está amando su trabajo. Entonces estamos haciendo, ¿cómo diríamos? Estamos adulterando el amor de Dios. Amo a Dios más que todo, y eso entre comillas, porque si es domingo tengo que ir a misa y llega mi compadre, me pongo en problemas porque llegó el compadre, ¿cómo lo vamos a dejar? O tengo que ir al fútbol, ¿cómo lo voy a dejar de ir al fútbol? Total, mañana me confieso. ¿Sí? En fin, podríamos poner muchos ejemplos que no vienen al caso. No, el punto es amar a Dios sobre todas las cosas, más que a todo. Amar a Dios en mi prójimo, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis padres. Amar a Dios en mis vecinos, amar a Dios en mis compañeros de trabajo. Amar a Dios en la naturaleza. Amar a Dios en todos los animales, en todos los vegetales, en todo lo que ha hecho.
porque no estoy viendo las cosas, estoy viendo a Dios. Gracias. ¿No entraría ahí la intención? Es intención. O sea, Dios quiere que vivamos una vida divina. Aquí nos tenemos que meter otra vez a esto. ¿Qué es lo que genera nuestra vida? Los actos. Y los actos, nos dice Jesús, que todos los actos toman la naturaleza de la voluntad con la que fueron creados o hechos. La voluntad es el motor del ser. La voluntad es lo que nos mueve y la voluntad divina es lo que mueve a Dios. Dios es infinito en amor, pero si su voluntad no se mueve para amar, el amor divino no ama. Dios es infinita potencia, pero si la voluntad divina no mueve esa potencia, definitivo Dios no hace nada. O sea, es el motor de todo, igual que nosotros. Nuestra voluntad es lo que nos mueve. Yo no hago nada si mi voluntad no me dice hazlo. O sea, no se mueve para hacerlo. Por eso decíamos que el impulso, esa energía que usted dijo, viene y mueve mi voluntad. Y mi voluntad, siendo libre, decide si quiere obrar junto con Dios o no. Pero es motor. Por lo tanto, la vida, lo que nosotros somos en la actualidad, es el conjunto de actos. Los actos que hemos hecho desde que fuimos concebidos. Todos esos actos se han ido acumulando, lo que hemos aprendido, lo que hemos trabajado, todo lo que hemos pasado de alegrías, de felicidad, de tristeza, todo es lo que nos da como resultado lo que somos en este momento. Por lo tanto, si la voluntad humana es la que ha generado todo esto, todos nuestros actos han sido humanos. ¿Qué vida tenemos? Vida humana. Qué raro, ¿verdad? Luego, Dios tiene una voluntad divina. Todos los actos de Dios, todos han sido producidos por la voluntad divina. O sea, la voluntad mueve los atributos de Dios y entonces todo lo que Dios hace se vuelve un acto divino. Por lo tanto, forma una vida divina. Bueno, si ya tengo eso entendido, ahora, ¿qué me pide Jesús en la divina voluntad? Vamos a hacer un intercambio de vida. ¿Qué quiere decir? Que deje la voluntad humana. Hagamos un intercambio de voluntad. Hagamos un intercambio de voluntad. Yo te doy mi voluntad, pero tú me das la tuya. ¿Sí? Porque ahora, si Él me da su voluntad, todos los actos de la criatura serán ¿qué? Divinos. Porque la voluntad es la que le da la característica al acto. Por lo tanto, la vida de la criatura que es humana, si le damos entrada a la divina voluntad en nosotros, todos los actos se volverán actos divinos. Y entonces la criatura adquiere esa naturaleza divina, no por sí misma, sino es un regalo que Dios nos quiere dar, que es ese intercambio de voluntades. Perfecto, lo dijo perfecto, qué sencillo es, pero al mismo tiempo es lo más difícil, porque necesitamos renunciar a los gustos, porque le gusta trabajar, a las necesidades, porque necesito trabajar, necesito renunciar a todo lo que yo tengo, mi intención, mi gusto.
Es simplemente el joven rico. En el joven rico está marcado eso. O sea, llega aquel señor, aquel joven, y pregunta qué necesita hacer para qué, para salvarse, para conseguir la vida eterna. ¿Qué le dice Jesús? No, momento, no, claro que no. Le dice, cumple los mandamientos y listo. Como decir, ya no me estés molestando. Cumple los mandamientos. Y entonces aquel le dice, es que yo los cumplo desde niño. Dice, entonces lo que quieres no es salvarte, quieres ser perfecto. Hay dos cosas que podemos aspirar, a la salvación o a la perfección. ¿Quieren salvarse? Cumplen los mandamientos. Y ya, tan sencillo como eso. Bueno, sencillo. En la actualidad es muy sencillo, porque si no lo cumplo, mañana me confieso y ya estoy otra vez en el camino. Pero si quiero ser perfecto, tengo que vender todo lo que tengo. Y no se trata de lo material, no se trata de vender sus posesiones, sus casas, sus coches, sus joyas, nada de eso. Se trata de vender todo aquello donde tengo depositada mi confianza. ¿Sí? Porque yo digo, no, yo con Dios, yo Diosito, sí, pero yo tengo un respaldo económico X, no importa cuál, que yo digo, con esto yo me sustento. Y eso no es desapego, eso es una simple palabrería. No, desapego es decir, lo que tengo no me da la seguridad. A mí la seguridad me la da Dios. No dependo de lo que tengo. Mi seguridad no me la da el afecto de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia. No me da la seguridad. Lo que me da la seguridad es el afecto con Dios. Y si yo quiero amar realmente a alguien, tengo que amar a Jesús en aquella persona. Voy a amar a Jesús como padre. Voy a amar a Jesús como madre, voy a amar a Jesús como hijo, como hija, como vecino, como enemigo, porque el enemigo es Jesús. Entonces debo ver en el enemigo, debo ver a Jesús y amar a Jesús en el enemigo. Por ejemplo, de matrimonio. Gracias. En un acto concreto ya de matrimonio, ok, hay que amar a Jesús, pero cuando hay interposición tanto del esposo, los hijos, por ejemplo, bajita la mano, ay no, hoy no vayas al Santísimo, mira que esta película, me quedo solo, o sea, hay ese tipo de chantajes, ¿no? Entonces, a ver, ahí, claro, amo a Dios y debo amar a Dios en mi esposo, pero entonces el desprenderme en ese momento de lo que Él me pide, ¿debo hacerlo? O sea, ¿debo darle la prioridad a Dios o cómo lo puedo manejar? ¿Cómo? ¿Está en chino? El lenguaje del reino de Dios es un lenguaje de otro mundo, porque el reino de Dios es de otro mundo. Mi reino no es de este mundo, es de otro mundo. El lenguaje es de otro mundo. ¿Qué debe hacer en ese momento? Por favor, esto que se entienda, que no vaya a resultar como esto que dijo por ahí alguien de que, sí, que se entienda lo que voy a decir. ¿Qué diferencia hay entre estar en el Santísimo o estar con su esposo? Pues no hay ninguna. Porque si es Jesús en él, Exacto. si usted está amando a Jesús en su esposo, yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. 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 Sí. Jesús, estoy con Él en el Santísimo, me concentro en Él. Y el estar con mi marido, pues, ahí está distraído, está distraído, habla que se habla ya. Me distraigo, o sea,
Espéreme. Que se concentra en darle gusto a Jesús. Está usted, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. En su esposo, usted debería de ver a Jesús. Ya sé que... Yo quisiera que vieran la cara que puso. O sea, ahí está Jesús. Puede ser un Jesús que está ofendido, que está olvidado, que está sufriendo, que lo están martirizando, o que está crucificado, o que está casi agonizando. En cualquier modo que esté Jesús en su esposo, usted debería de amarlo, y entre más sufriente esté Jesús, debería de amarlo más. Entre más alejado esté su esposo de Dios, es un Jesús que está agonizando en su interior. Y ahora usted debería de estar perfectamente enterada de eso y amar al Jesús que está sufriendo en su esposo y estar amando a su esposo. ¿Y viéndolo de qué otra manera? Por eso, es que el problema es que todo lo vemos desde nuestra voluntad. Y todo lo que nos pasa alrededor nos incide en la voluntad. Pero la voluntad es la que tenemos que... No tenemos que abandonar nuestra voluntad. Nuestra voluntad debe seguir actuando. Pero de lo que debemos quitar son los atributos que tiene nuestra voluntad. Y uno de los principales atributos que tenemos es la soberbia. En cuanto hay algo, nos pega y la soberbia sale y empieza a actuar. O todo lo que no es soberbia, que es los gustos personales, las costumbres que tenemos. Soberbia. Entonces, yo pregunto, si usted quiere ir al Santísimo y su esposo no quiere, fíjese bien, no quiere, si ese no querer va a causar disgusto o va a causar problema, usted debería de buscar la armonía familiar y debería su obligación de usted es buscar la salvación de su esposo, porque para eso se casó. El sacramento del matrimonio es para buscar la salvación del cónyuge. Y eso deberíamos de tenerlo perfectamente en la mente. Y con eso se evitaría el famosísimo y nunca bien ponderado divorcio. Porque el divorcio es la adulteración de la ley de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar por todos los medios de estar en armonía y de estar buscando la salvación del esposo para cumplir con el mandamiento, para cumplir con el sacramento. Jamás lo hemos pensado. Entonces, si el que usted vaya al Santísimo no crea dificultades, simplemente es un decir, ay, quédate, después nos vemos y no pasa nada, váyase al Santísimo. Pero si crea problemas, quédese. Y está haciendo lo mismo. Claro, porque es Jesús. Es Jesús. A ver. Dijo que le tiene que poner una foto. Bueno, pero no dijo si se la va a poner al Santísimo la foto de su esposo o al revés. Bueno, aquí lo que yo voy comprendiendo, que a medida que vamos teniendo el conocimiento de Jesús, nuestra forma de pensar cambia. Nuestra forma de actuar cambia. No, la forma de actuar no. La intención cambia. La intención. La intención O sea, cambia. vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino de intención. La acción es el hablar y la manera de hablar es lo que debe cambiar.
si yo soy maldicionenta, pues ahora se me va a quitar, sin pelearme con eso. No necesariamente, porque ahí está metiendo intención humana. No. El motor de esa palabra que usted va a decir es Jesús, el motor. Y usted va a dejar que Jesús corra en esa palabra para que en nosotros se cumpla lo que Jesús dijo. Ya no soy yo quien viene a hacer mis obras, no soy yo quien estoy haciendo mis obras, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Nosotros deberíamos decir, no soy yo quien lleva a cabo mis obras, es la divina voluntad la que está obrando a través de mí y está haciendo sus obras. A través del conocimiento que vamos adquiriendo, Así es. ¿verdad? Por lo tanto, ya no se trata de que yo ponga la intención. Como dijo esta muchacha, ¿cómo hacerle? Jesús nos dice que vayamos como primer paso, haciendo como Él lo hace, que los pasos sean para salvar las almas, para buscarlas, que lavar los trastes sea para lavar los malos pensamientos, que si trapeamos, vayamos nosotros poniendo la intención pues de quitar el polvo, de los míos y los de todos, que se extienda pues como lo hacía él. Y al trabajar, pues hacer con la misma intención, ya no como dice, con la intención de ganar dinero, sino que así como aprendí y me gustó. En todo, darle vida a la divina voluntad. Por eso, pero así en como, todo. Como así en todo aprendí a hacer mi voluntad humana, que es como me gustó mentir, pues miento muy fácilmente. Ahora debe ser lo contrario. Ahora debo fijarme que debo ser muy fácilmente. Eso se llama virtud. Virtud. Y las virtudes no entran en la divina voluntad. Ah, ok, para ir comprendiendo. Las virtudes no entran en la divina voluntad porque la virtud es un acto de voluntad humana. Entonces debemos renunciar a lo nuestro. Y lo nuestro es el pecado, o sea, el uso de todo lo que nos han dado, pero para satisfacernos a nosotros, o la virtud, que es renunciar al vicio y poner lo contrario, pero eso es un acto de voluntad humana. Aquí no se trata ni de virtudes ni de nada de lo que conocemos. Se trata de dejar libre a la divina voluntad, y la divina voluntad, el día que usted renuncia a todo lo que le han dado, virtudes, dones, atributos, en fin, eso tiene que quitarlo, porque ahora ya no es un don lo que le van a dar, o no es una virtud, le van a dar vida divina. Vida divina. Y la vida divina le va a proporcionar a usted las virtudes divinas y le va a proporcionar todo el actuar y todo lo que es de Dios. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo, los dones del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿y para qué los quiere? Si le van a dar al donador. Pues sí. ¿Qué prefiere, un don o prefiere al donador? Pues al donador, porque él va a hacerlo entonces por es mí. muy sencillo. Lo malo es que tenemos un sentimiento de propiedad. Tremendo. Ajá. Y digo, es que son dones que Dios me ha dado. Bueno, sí, pero ahora ese mismo que se los dio, le dice, mira, este don te lo di, ya es tuyo, pero yo quiero que te quites todo lo tuyo. Quítate los dones que yo te di y ahora yo me doy a ti. Ahora va esa parte. ¿Cómo me los voy a quitar? O sea, con la intención. Ese es lo difícil para irlo haciendo vida, al menos yo lo... La intención. ¿Cómo? Con la intención. Nada más. Nada más. De darle vida a la divina voluntad. Pues ahora sí que... Podría entonces yo en la mañana cuando me levanto poner las intenciones de todo el día, y si no recuerdo durante el día estar dice y dice todo el tiempo, en la mañana con que yo las ofrezca es suficiente.
Bueno, Jesús nos va enseñando poco a poco y nos dice que hay un acto preventivo, que es lo que usted dice. En la mañana, o sea, pongo la intención de vivir todo mi día dándole vida a la divina voluntad. Se me va a olvidar, ¿sí? Por las actividades, por todo lo que tenemos que hacer. Eso no es problema. O sea, el problema sería que usted empiece a actuar con su voluntad humana. Aunque no esté diciendo yo quiero hacer esto en la divina voluntad, ven divina voluntad a hacer esto, eso no lo podemos hacer porque son múltiples cosas que necesitamos hacer y no tenemos capacidad. Pero mientras usted no haga un acto en contra, que diga no quiero vivir en la divina voluntad, usted sigue. Se le pasó, se le olvidó. Cuando de repente se da cuenta, agarra y dice, ay, se me pasó. Y entonces llega Jesús y dice, bueno, mira, cálmate. A ti se te olvidó, a mí no. Como tenemos que actuar los dos juntos, yo seguí actuando. Así que olvídate, aquí está todo lo que yo hice y síguele adelante. Malo que digamos, no quiero vivir en la divina voluntad. ¿Cuándo lo digo? Cuando peco, cuando dejo que mi voluntad salga, cuando mi voluntad se ve agredida y responde con lo que tiene. ¿Qué tiene? Las miserias que tenemos dentro, con el enojo, la agresividad, en fin, ya sabemos todo. Entonces, esa es la única manera en que no estoy viviendo en la divina voluntad y ya me salí. ¿De acuerdo? María, única en la mente de Dios. Nada más vamos a hacer una pequeña lectura, una fracción de una lectura, donde Jesús nos afirma esto, que es del libro 15, la lectura 35, y dice, hija mía, por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elijo. Cosa muy curiosa lo que está diciendo. No está hablando de una obra en particular, sino está hablando de las obras de Dios. Y Dios que lo puede todo, pero no lo quiere hacer solo, no quiere hacerlo solo. Siempre quiere la participación de una criatura. Entonces, no importa la obra, siempre tiene que recurrir a una criatura que lo acompañe en ello. Entonces dice, por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elijo. La obra de la redención era la más grande, y para ella elegí a una sola criatura, dotándola de todos los dones jamás concedidos a ninguno, para hacer que esta criatura contuviera tanta gracia de poderme hacer de madre y pudiese deponer en ella todos los bienes de la redención y para custodiar mis mismos dones. Desde que fue concebida hasta que me concibió, la tuve oculta en la luz de la Santísima Trinidad, la cual se hacía custodia y tenía el oficio de dirigirla en todo. Después, cuando quedé concebida en su seno virginal, siendo yo el verdadero, la cabeza y el primero de todos los sacerdotes, formé yo la tarea de custodiarla y de dirigir en todo hasta el movimiento de su latido. Y cuando yo morí, la confié a otro sacerdote, el cual fue San Juan, un alma tan privilegiada que contenía todas las gracias,
única en la mente divina, única en la historia. No quise dejarla hasta el último de sus respiros sin la asistencia de un representante mío. Única en la historia, única en la mente de Dios, y por eso necesitó de tantos dones y de tantas gracias para poder llegar a ser esa misión que ella tenía, la misión de ser la Madre de Dios. Hemos hablado mucho en otras ocasiones sobre la Inmaculadez de María, que algo dijimos el día de ayer. Hemos hablado mucho sobre lo que sucede cuando María es concebida, lo que sucede cuando María nace, pero pocas veces hemos hablado de esa relación con nosotros y de lo que Dios realmente realizó en ella desde el momento que la concibe. Es en donde yo quisiera entrar para ir viendo la particularidad, la singularidad de esta mujer que ahora conocemos como nuestra Madre Santísima, y sobre todo esa parte primordial de ella, que es la Madre de Dios y la Madre de toda la familia humana. Del libro 34, la lectura 15, que es de diciembre 8 de 1936. Dice: quiero honrar a mi madre, quiero narrar la historia de su Inmaculada Concepción. Solo yo puedo hablar de esta, porque soy el autor de tan gran prodigio. Ahora, dice, ahora, hija mía, el primer acto de esta concepción fue un fiat nuestro. O sea, ¿qué fue? Una palabra, hágase, un fiat nuestro, una acción del Verbo Eterno. Dice, pronunciado con tal solemnidad y con tal plenitud de gracias, que encierra a todo y a todos. Todo concentramos en esta concepción de la Virgen, en nuestro fiat divino, en el cual no existe pasado ni futuro, tuvo presente la encarnación del Verbo y la hizo concebir y encarnar en mi misma encarnación. Esto necesitamos irlo analizando. Dice, hija mía, el primer acto de esta concepción fue un fiat nuestro, pronunciado con tal solemnidad y con tal plenitud de gracias, que encierra a todo y a todos. Dios es un acto único. Dios no se divide, no tiene actos individuales, es un acto único. Y lo que nosotros vemos como actos sucesivos, creación, redención, santificación, no son más que los efectos del acto único de Dios. ¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? O sea, no son tres actos, son tres efectos del único acto divino. Por eso dice que el fiat, o sea, esa palabra que dice hágase, o sea, esta concepción fue un fiat nuestro pronunciado con tal solemnidad y con la plenitud de gracias que encierra a todo y a todos. Es el acto único de Dios poniéndose en movimiento para crear a la Virgen María. Y dice, tuvo presente, en nuestro fiat divino, en el cual no existe pasado ni futuro, tuvo presente la encarnación del Verbo
y la hizo concebir y encarnar en mi misma encarnación, futuro redentor. Mi sangre que estaba en acto, como si la estuviera esparciendo, la regaba, la embellecía, la confirmaba, la fortalecía continuamente en modo divino. ¿Qué es lo que está haciendo? Esta concepción de María, esta creación de María, está siendo concebida dentro de todos los actos de Jesús, dentro de todos los actos que Él hizo para rehacer a la humanidad. Todo lo que Jesús le pagó al Padre a nombre de todos, y entonces María es concebida en esos actos. Ese es el momento en que María queda redimida, porque está tomando como de ella todos los méritos y todo lo que su futuro hijo va a hacer. Empezamos con ese misterio del tiempo y eternidad, esa dificultad que tenemos para entender que en Dios todo está presente, todo. Por lo tanto, para Dios no es problema tomar los actos de Jesús, que va a venir miles de años después en el tiempo, y que va a venir años después de la encarnación de María, de la concepción de María. O sea, para Él no es problema, porque todo en Él está presente. Entonces toma los actos, los méritos de Jesús, y en esos méritos es concebida María. O sea, es redimida por anticipado. ¿Qué quiere decir por anticipado? Que antes de que hiciera realidad en ella la herencia del pecado original, está redimida, está como defendida para que esa mancha no entre en ella. Pero de todas maneras se debe considerar como la están redimiendo en la concepción de los actos de su Hijo. Entonces dice, tuvo presente la encarnación del Verbo y la hizo concebir y encarnar en mi misma encarnación, futuro redentor. Mi sangre que estaba en acto, como si la estuviera esparciendo, la regaba, la embellecía, la confirmaba, la fortalecía continuamente en modo divino. Pero no bastaba a mi amor. Todos sus actos, palabras y pasos, primero eran concebidos en los actos, palabras y pasos míos, lo mismo que está diciendo, y después tenían la vida. A ver, vuelvo a repetir, pero no bastaba a mi amor eso de ser concebida en los actos de Jesús. Dice, todos sus actos, ahora ya no es la concepción, ahora son sus actos. Todos sus actos, palabras, pasos, primero eran concebidos en los actos, palabras y pasos míos, y después tenían la vida. Que todos los actos de María fueron concebidos en los actos de Jesús. Por lo tanto, María tenía vida divina.